La noche en que llegué a casa con la carta de despido dentro del bolso, mi hermano no me preguntó si estaba bien. Me preguntó quién iba a pagar el seguro de su departamento. Mi madre lo miró como si fuera la pregunta más razonable del mundo. Y mi padre fue hasta mi habitación, abrió el armario y empezó a meter mis cosas en una caja mientras la vecina todavía tomaba café en el sofá de la sala. Dijo que mi hermano necesitaba el espacio. Me quedé parada en el pasillo, con 12 años de facturas a mi nombre, sin entender que lo que estaban empacando no era solo ropa. Era yo. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Renata Campos, tengo 34 años. Y por mucho tiempo, mi apellido fue el único que aparecía en los contratos, en los cobros y en las deudas de mi familia. Nunca en los agradecimientos. Déjame contarte lo que pasó un miércoles de octubre que lo cambió todo. Había salido del trabajo a las 11 de la mañana, no porque quisiera, porque la empresa decidió recortar todo el sector financiero, de un jalón, sin aviso. Recibí un sobre en una oficina sin ventanas, con un nombre de RRHH que nunca había visto en mi vida, 11 años de trabajo, cerrados en 30 minutos de reunión y un documento con mi nombre impreso al pie de página. No lloré ahí. Me levanté, le estreché la mano, tomé mi cajita con los objetos personales del escritorio, una taza, 2 portarretratos, una libreta, y me fui al estacionamiento. Me senté en el coche por un tiempo, que no sabría decir cuánto fue. Pudieron ser 10 minutos, pudo ser media hora. Me quedé mirando el volante como si me fuera a dar una respuesta. Después encendí el auto y me fui a casa de mi familia. No sé por qué hice eso. Tal vez porque cuando uno tiene miedo, va hacia lo que conoce. Y lo que yo conocía era esa casa de 2 pisos en la colonia donde crecí, con el portón de fierro que se atoraba en el calor y el olor a fritanga que nunca salía de la cocina. Cuando entré, mi mamá estaba en la sala con la vecina, doña Blanca. Mi hermano Mateo estaba acostado en el sofá con el celular en la cara. La televisión prendida a todo volumen. Una escena común, una tarde común, excepto por el hecho de que yo estaba desempleada y no sabía cómo decirlo. No necesité decirlo. Mateo levantó la vista del celular antes de que yo abriera la boca. Debió ser mi cara. O tal vez ya lo sabía. Mi colega Fernanda había posteado algo vago sobre el despido masivo en Instagram, y esas cosas vuelan cuando la gente tiene interés. Me miró por 2 segundos. Después se volteó hacia mi mamá y dijo: «¿Y ahora quién paga el seguro de mi departamento?» No había preocupación en su voz. Había cálculo. Mi mamá asintió despacio, como si estuviera procesando una información logística. No dijo mi nombre. No preguntó cómo estaba. Dijo: «Es cierto, Renata. Tenemos que pensar en eso». Yo todavía tenía el bolso al hombro. Todavía tenía la carta doblada ahí dentro. Fue cuando mi padre bajó la escalera. Eduardo Campos, 61 años, un hombre de pocas palabras y aún menos gestos. Me vio mi expresión, y sin decir nada se fue directo a mi cuarto. Oí el ruido del armario abriéndose. Después el sonido inconfundible de una caja de cartón siendo armada. Subí tras él. Él tenía mis cosas en las manos. Libros de la carrera, un suéter de lana, la cajita de madera que mi abuela me dio cuando cumplí 18 años. «Papá, ¿qué estás haciendo?» No se detuvo. «Mateo necesita un espacio fijo. Tú viajas, trabajas fuera, no te quedas aquí. Tiene sentido». No tenía sentido alguno. Pero en ese momento, con doña Blanca allá abajo y mi mamá haciendo como que no veía nada, me di cuenta de que la decisión ya estaba tomada. Probablemente antes de que yo saliera de casa esa mañana. Probablemente mientras yo aún estaba empleada, aún pagando las cuentas, aún siendo útil. Tomé la caja de las manos de mi padre con una calma que hasta hoy no sé de dónde salió. Metí algunas cosas más. Agarré la foto que tenía en la pared, yo en la graduación, con toga azul, sonriendo a la cámara, y la puse adentro también. Bajé. Atrevé la sala sin mirar a nadie. Pasé por donde Mateo, que había vuelto al celular. Pasé junto a doña Blanca, que se quedó con la taza de café en el aire, con esa expresión de quien está viendo algo que va a chismear después. Mi madre dijo mi nombre una vez. Solo una vez. No respondí. Puse la caja en la cajuela, me subí al coche y me fui. El portón se atoró.
como siempre se atora en el calor de la Ciudad de México. Lo empujé con el codo por la ventana abierta, como siempre hago, y me largué. Solo que esta vez, mientras el portón se cerraba detrás de mí, tuve la sensación extraña de que no estaba saliendo, estaba siendo devuelta. Hay una versión más corta de esta historia, la que le contaría a un conocido. Me despidieron. La familia me pidió que me fuera de casa. Me fui. Listo. Cabe en un párrafo. La versión verdadera es más larga. Empieza años antes, y tiene capas que yo misma solo alcancé a ver después de que salí de ahí. Empecé a trabajar temprano. No porque lo necesitara, sino porque quería. A los 18 años, aún en la carrera de contaduría pública, ya tenía un servicio social en un despacho de abogados. 2 años después, plaza fija. A los 23, ya mandaba una parte de mi sueldo a la cuenta de mi mamá cada mes. No mucho. Unos 1,500 pesos al inicio. Pero era cada mes, sin falta, sin cobrar nada a cambio. Parecía natural. Mi mamá no trabajaba desde que mi papá se enfermó. Mi papá trabajaba medio tiempo, lo que cubría los gastos básicos, pero no mucho más. Mi hermano Mateo tenía 2 años más que yo y una relación complicada con cualquier cosa que exigiera esfuerzo continuo. Empezaba proyectos, cursos, trabajos, y siempre había un motivo para dejarlo. El jefe era difícil. El horario era malo. Él no se sentía bien. Yo entendía, o fingía entender. A los 26, cuando mi padre necesitó una cirugía y el seguro de gastos médicos cubrió solo la mitad, fui yo quien puso el resto. No pregunté si alguien más iba a ayudar. Solo pregunté cuánto era. Cuando Mateo quiso hacer una especialidad y no tenía cómo pagar, mi mamá me llamó. Tiene talento, Renata. Solo necesita una oportunidad. Pagué los 3 semestres. No terminó el curso. Cuando el coche de la familia necesitó un cambio, mi nombre fue el que entró en el financiamiento. Yo nunca manejé ese auto. Mateo lo usaba. Mi papá lo usaba para ir al médico. Yo tenía el mío propio, pagado con mi sueldo, que se quedaba en la calle porque la cochera estaba ocupada por el coche a mi nombre. No había maldad explícita en eso. Era como si yo fuera una pieza de la estructura de la casa. Invisible cuando funcionaba, notada solo cuando faltaba. La llave que nadie agradece mientras hay agua, pero que se vuelve el tema de toda la familia cuando se corta. Hay algo que uno no nota cuando está dentro, que la gratitud silenciosa no existe, que asumir responsabilidades en silencio no crea reconocimiento, crea expectativa. Con cada cosa que yo pagaba, el siguiente favor llegaba un poco más fácil, con un poco menos de ceremonia. A los 30 años, yo pagaba el seguro del departamento de Mateo en la Condesa. Él había rentado un lugar, un logro, pero el seguro estaba a mi nombre porque él no tenía comprobante de ingresos suficiente. Detalle: él vivía en ese departamento con su novia, que trabajaba, y los dos juntos ganaban más de lo que yo ganaba a los 25. Pero el seguro era mío. Yo lo sabía, y no decía nada. Había una voz dentro de mí que a veces intentaba aparecer. Una voz que decía, esto no está bien, pero yo sabía callarla. Llamaba a esa voz egoísmo. Decía que eran tonterías. Me decía a mí misma que la familia es así, que siempre hay alguien que carga más, y que yo era la que tenía los medios. Tener los medios se volvió una carga que yo llevaba como si fuera una virtud. La única persona que de vez en cuando decía algo diferente era mi tía Marlene, hermana de mi papá, que vivía en Monterrey y venía a vernos 2 veces al año. En una de esas visitas, cuando yo tenía unos 28 años, me pescó sola en la cocina y me dijo, casi de paso, «Cuidas muy bien a esta familia, Renata. Solo no te olvides de cuidarte a ti también». En ese entonces pensé que era un comentario genérico, el tipo de cosas que los mayores dicen sin pensar mucho. Solo entendí el peso de esas palabras mucho después, sentada en un estacionamiento con una caja de cartón en el asiento de atrás. Fui a dar a un hotel cerca de la Central del Norte. No porque fuera el mejor lugar, sino porque fue el único que pude encontrar rápido en el celular, con vacante disponible y tarifa razonable. Cuarto sencillo, cama dura, ruido de camiones entrando por la ventana que no cerraba bien. Me quedé acostada en esa cama por un tiempo sin hacer nada, sin llorar, sin llamar a nadie, solo mirando el techo con esa sensación extraña de cuando el suelo se desaparece bajo tus pies. No de repente, sino despacio, como si hubiera estado cediendo hace tiempo, y tú solo lo notaste cuando te hundiste de verdad. El despido lo podía procesar.
11 años en una empresa, una reestructuración, un sobrecito y adiós. Dolía, pero tenía currículum, tenía contactos, tenía ahorros, no muchos, porque buena parte de lo que sobraba del sueldo se iba para otras cuentas que no eran mías, pero lo suficiente para mantenerme por algunos meses mientras buscaba otra cosa. Lo que no podía procesar era la caja. Mi padre había empacado mi cajita de madera de la abuela. Había puesto ahí dentro el portarretratos de mi graduación. Lo había hecho con sus propias manos, sin mirarme a los ojos, mientras la vecina tomaba café en la sala de abajo como si fuera una tarde cualquiera. ¿Cuánto tiempo lo habían planeado? Esa era la pregunta que no salía de mi cabeza. Porque nadie improvisa una caja de cartón. Alguien había ido a buscar esa caja. Alguien había pensado, cuando ella llegue, hacemos esto. ¿Fue horas antes de que yo supiera que me iban a despedir? ¿Fueron días? Mi celular estuvo parpadeando toda la noche. Mensajes de mi mamá, de Mateo. Ninguno decía, ¿estás bien? Ninguno decía, fue demasiado. Eran preguntas prácticas, logísticas, financieras. El seguro vencía el día 15. El pago del coche salía el 20. Había un recibo de la luz que estaba a mi nombre desde que yo había pedido cambiar la titularidad y nunca lo hicieron. Leí cada mensaje. No respondí ninguno. A las 2 de la mañana llamé a mi amiga Cynthia. Nos conocimos en la universidad. Ella era la persona que sabía todo, de las transferencias, los financiamientos, los años de silencio. Ella nunca dijo mucho, porque yo nunca la dejaba. Pero ella sabía. Cuando contestó, con voz de quien fue arrancada del sueño, no preguntó qué había pasado. Preguntó dónde estaba. Le conté. El hotel, el despido, la caja. Se quedó en silencio por un momento. Después dijo, «Vente para acá». Le dije que estaba bien. Ella dijo que sabía que lo estaba, pero que debía ir de todos modos. Dijo que tenía un cuarto vacío desde que el novio se había mudado a su departamento juntos, que la cama era cómoda, que iba a preparar café cuando yo llegara, sin importar la hora. Fui, porque después de una noche en un hotel de paso, entendí que estar bien y estar bien con alguien cerca son cosas muy diferentes. En la cocina de Cynthia, de madrugada, con las manos alrededor de una taza caliente, le conté todo. No solo esa noche, todo, todos los años, los números, el seguro, el financiamiento, las mensualidades de la especialidad que Mateo no terminó, el seguro de mi papá, los recibos que corrían a mi nombre mientras yo dormía. Cynthia escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo algo simple. «Sabes que no estás obligada a seguir, ¿verdad?» Lo sabía. Claro que lo sabía. Solo que saber y poder hacerlo son cosas distintas. Y en esa madrugada, aún no estaba lista para la segunda parte. En los primeros días en casa de Cynthia, funcionaba en automático. Me despertaba, tomaba café, mandaba CVs, actualizaba LinkedIn, hacía llamadas. Por fuera, parecía que lo estaba manejando bien. Por dentro, había algo que volvía siempre, sin importar lo que estuviera haciendo. La imagen del portarretratos dentro de la caja. Mi propia foto, empacada como si fuera basura, mientras yo aún les pagaba las cuentas. Porque aún las pagaba. Eso es lo difícil de explicar a quien está fuera. Los cargos automáticos seguían saliendo de mi cuenta. Cada 20, el pago del coche que nunca manejé. Cada 15, el seguro del departamento de Mateo. El seguro médico de mi padre, mensual, puntual, invisible. Cynthia se dio cuenta unos días después, cuando me vio mirando el estado de cuenta, con una expresión que ella describió como de alguien mirando una herida que no ha cerrado. ¿Por qué sigues pagando? Di una respuesta que sonaba racional, que cancelar de golpe sería irresponsable, que mi papá necesitaba el seguro, que yo necesitaba un plan. Pero la verdad más simple era que había una parte de mí que todavía esperaba. No sabía bien qué, una llamada tal vez, un mensaje que dijera, «Estuvimos mal, perdónanos». Ese mensaje no llegó. Lo que llegó, al 11º día, fue mi hermano Mateo. Mandó un mensaje por WhatsApp, corto, directo, sin saludo. «El seguro va a vencer la próxima semana. ¿Vas a renovar o me las tengo que arreglar solo?» Me quedé mirando ese mensaje por unos 3 minutos. Después respondí con 3 palabras. «Arréglatelas solo». Tardó un tiempo en responder. Cuando lo hizo, fue con un «¿Neta?», lleno de incredulidad, como si yo hubiera hecho algo absurdo.
como si arreglárselas solo fuera una novedad exótica. Mi mamá llamó 1 hora después. Dejé que se fuera al buzón. Llamó otra vez. Buzón. Mandó un mensaje. Renata, esto es una irresponsabilidad de tu parte. Mateo no tiene los medios. Tú lo sabes. Lo sé hace años. Solo que en algún momento esa información dejó de ser un motivo para ayudar y se volvió una pregunta. ¿Por qué él nunca desarrolló esos medios? No respondí. Esa noche, abrí una hoja de cálculo. Soy contadora. Cuando tengo dudas, calculo. Me tomó 2 horas rastrear todo lo que había pagado por mi familia en los últimos 12 años. Lo hice con los estados de cuenta, con los comprobantes de transferencia, con las facturas que aún guardaba en PDF en una carpeta del correo. El número que apareció en la pantalla me dejó helada. No voy a decir cuánto fue, pero fue lo suficiente para haberme comprado un departamento, armar un fondo de emergencia de varios años, y todavía me sobraría. Era dinero que había pasado por mis manos y llegado a la otra orilla sin dejar rastro, sin agradecimiento, sin siquiera ser visto como lo que era. Cerré el Excel. Lo abrí otra vez. Lo cerré. Cynthia pasó por la puerta del cuarto, vio mi expresión y solo dijo, «Guarda eso. Vas a necesitar recordarlo». Tenía razón. Lo guardé. 3 semanas después de salir de casa de mi familia, conseguí un departamento. Pequeño, rentado, en una calle con árboles en una ciudad a varios estados de distancia. La oportunidad surgió de una forma que parece coincidencia, pero que prefiero llamar consecuencia. Una ex colega de trabajo, Patricia, había abierto un despacho de consultoría contable en Guadalajara 2 años antes. Nos hablábamos de vez en cuando, y cuando supo de mi despido, me llamó esa misma semana. «Vengo a hacerte una propuesta indecente», dijo, sin rodeos. «Sociedad, tú ves la parte técnica, yo veo a los clientes. Necesitamos a alguien como tú». Yo necesitaba algo como eso. Dije que sí el mismo día. Firmé el contrato 1 semana después, en una mesa de coworking rentada por hora, con un café horrible en la mano. Pero era mi contrato, con mi nombre, en una empresa donde yo era socia, no empleada. El departamento vino de la mano. 2 recámaras, ventana a un jardín pequeño, piso de madera que rechinaba de una forma que terminé encontrando reconfortante. Firmé el contrato de arrendamiento y por primera vez en mi vida adulta, sentí que cada metro cuadrado era realmente mío. En el primer mes, cancelé los cargos automáticos. No fue en un momento de rabia, fue en una tarde de sol, sentada en mi ventana nueva con una libreta en el regazo, haciendo lo que hacen los contadores: organizar. Listé los compromisos financieros. Al lado de cada uno, escribí una pregunta simple. ¿Esto es mío? Y para los que no eran, escribí: ¿cuándo termina? Después abrí la app del banco y cancelé. 1 por 1. Mandé un correo a mi familia el mismo día. Corto, formal, del modo en que aprendí a escribir en años de trabajo con documentos que necesitan ser claros e irrefutables. Informé que a partir del mes siguiente los pagos se interrumpirían. Di 30 días de aviso para el seguro de mi padre. Ese lo extendería por 60 días más para dar tiempo de regularizarlo, porque independientemente de todo, no quería que se quedara sin cobertura médica de un momento a otro. Firmé con mi nombre completo, con cariño, sin besos. Patricia estaba a mi lado cuando lo envié. Leyó por encima de mi hombro, no dijo nada, solo puso su mano en mi hombro por un segundo. La respuesta llegó rápido. Mi mamá llamó 5 veces en 2 horas. Mateo mandó mensajes que iban de lo indignado a lo melodramático. Mi padre no se puso en contacto, lo que era, de cierta forma, la respuesta más reveladora de todas. Leí todo. No respondí nada ese día. Esa noche, dormí 8 horas seguidas por primera vez en mucho tiempo. El mes siguiente fue el más ruidoso y el más tranquilo de mi vida, al mismo tiempo. Ruidoso porque la familia no paró. Mi mamá llamaba, mandaba mensajes, a veces las 2 cosas al mismo tiempo, como si la duplicidad del esfuerzo pudiera resultar en una respuesta diferente. Mateo escaló a lo dramático. Les dijo a parientes comunes que yo había abandonado a la familia en un momento difícil. Una prima que casi no veía me mandó un mensaje preguntando si estaba bien, y en el segundo párrafo preguntó si
Era cierto que le había cortado el apoyo a mi hermano. Tranquilo porque, por primera vez en más de una década, me despertaba en la mañana y el único nombre en los cargos automáticos de mi cuenta era el mío. Patricia, que es del tipo que dice las cosas sin rodeos, me preguntó una tarde si estaba arrepentida. Respondí que no, pero que sentía algo que no podía nombrar muy bien. No era culpa, no era alivio. Era más parecido al vacío que queda cuando quitas un peso que estuvo tanto tiempo encima que olvidaste cómo era no cargarlo. Eso es ligereza, dijo ella. Solo olvidaste cómo se siente. La tía Marlene me llamó a mitad de ese periodo. Se enteró por la red de parientes que las cosas habían cambiado, y llamó sin saber exactamente qué iba a encontrar del otro lado. Cuando contesté y escuchó mi voz tranquila, se quedó en silencio por un momento. Después dijo: «Sabía que este día iba a llegar. Solo esperaba que fuera antes». Me contó cosas que yo no sabía. Que hace años, cuando yo aún era nueva en el mercado laboral, le había dicho a mi mamá que no era sano depender tanto de mí, que mi mamá había respondido que ella no entendía lo que era criar hijos, que la conversación se acabó ahí. «Tu mamá tiene miedo de necesitar y no tener», me dijo Marlene. Solo que, en el proceso de asegurar que iba a tener, no vio lo que te estaba haciendo a ti. Tener ese entendimiento no hizo que todo fuera más fácil, pero lo hizo más legible. Mi padre me mandó un mensaje de texto, lo cual era raro en él. Corto, sin puntuación. «Necesitas ayudarme a entender el seguro nuevo. No sé usar el sitio». Respondí que le iba a mandar un paso a paso por correo, y lo hice. Detallado, con capturas de pantalla, sin juicios. Porque ayudar a mi padre a no quedarse sin servicio médico era diferente de financiar una estructura que me había expulsado en cajas de cartón. Hay una distinción entre esas cosas. Me tomó tiempo aprender a trazarla. Mateo nunca renovó el seguro. El departamento estuvo algunos meses sin él, hasta que la novia, que claramente tenía más sentido común que él, lo contrató por su cuenta. Supe esto por la prima que me había mandado mensaje. Había intentado ser intermediaria y terminó siendo fuente de información involuntaria. No sentí satisfacción. Sentí la ausencia de preocupación, que es diferente. La ausencia de preocupación por el seguro del departamento de mi hermano, que nunca necesité tener. Guadalajara en el verano tiene una luz que entra por las ventanas como si no pidiera permiso. Me desperté temprano una mañana de diciembre con esa luz en la cara, y me quedé acostada por unos minutos solo sintiéndola. Llevaba 6 meses ahí. 6 meses de despacho, de clientes nuevos, de hojas de cálculo que eran mías, de un estado de cuenta que solo decía mi nombre. Patricia y yo acabábamos de cerrar el contrato más grande desde que abrimos, una red de clínicas dentales que necesitaba una reestructuración financiera completa. Era el tipo de trabajo que yo había hecho durante años para otras personas, en otra empresa, y que ahora hacía para la mía. La diferencia era enorme, y no solo financiera. Mi tía Marlene vino a visitarme en noviembre. Se quedó 4 días. Fuimos a comer rico. Paseamos por Tlaquepaque, platicamos más. Una tarde, sentadas en un café, me preguntó si había hablado con mi mamá. Sí. Una vez, en septiembre, una llamada que mi mamá inició, con una voz que no reconocí de inmediato porque era diferente a la voz de quien está cobrando. Era la voz de quien no sabe muy bien qué decir, pero sabe que tiene que decir algo. Admitió que estuvo mal. No dijo todo. No dijo la frase completa que yo había esperado por meses. Pero dijo lo suficiente para que yo entendiera que había, allá en el fondo de todo, una conciencia de que algo se había roto. Le dije que lo sabía. Dije que no estaba enojada. Dije que necesitaba tiempo y distancia, no como castigo, sino como una necesidad real. Preguntó si nos íbamos a ver en Navidad. Dije que aún no sabía. No fui, pero mandé un mensaje ese día, corto, deseando un buen año. Ella respondió igual. Es poco. Sé que es poco, pero es honesto, y lo honesto es más de lo que tenía antes. Mateo no ha contactado conmigo desde que le dije, arréglatela solo. En algún momento eso va a doler. Tal vez todavía duela. Pero descubrí que hay una diferencia entre extrañar a un hermano y extrañar a una versión del hermano que nunca existió de verdad. Lo segundo es más parecido al luto por una ficción. Mi padre me llama de vez en cuando. Pláticas cortas sobre cosas pequeñas. Me preguntó una vez cómo iba el trabajo, y cuando respondí,
Se quedó en silencio por un momento y dijo, «Tú siempre supiste lo que estabas haciendo». No era una disculpa, pero era lo más cerca que ese hombre podía llegar a una. Lo guardé conmigo. El portarretratos de mi graduación se quedó en la caja por un tiempo. Cuando finalmente lo saqué en el departamento nuevo, el vidrio estaba estrellado. Se debió haber golpeado en la mudanza. Tiré el vidrio, pero me quedé con la foto. La puse en un marco nuevo, barato, comprado en una tienda de la esquina, y lo colgué en la pared de mi oficina. Cada mañana cuando llego, la veo. Yo con 22 años, con mi toga, sonriendo sin saber aún cuánto iba a cargar. Sin saber que iba a pasar más de una década sosteniendo una estructura que un día me iba a meter en cajas. Pero también sin saber que iba a tener la fuerza suficiente para salir y construir algo propio del otro lado. No le guardo rencor a esa niña. Le guardo respeto. Hizo lo que sabía hacer. Solo que ahora yo sé más. Lo que aprendí, lo que me llevo, es que ayudar sin límites no es generosidad. Es ausencia de fronteras. Y la ausencia de fronteras no es virtud. Es vulnerabilidad disfrazada de bondad. Me tomó mucho tiempo entender que decirle no a quien me está usando no es crueldad, es claridad. Es el gesto más honesto que podría ofrecer, para ellos y principalmente para mí. Si tú estás viendo este video y te reconoces en esto, en el cansancio de ser la cuenta en la que todos cobran, en la invisibilidad de quien carga pero nunca es cargado, quiero que escuches esto. Tienes derecho a detenerte. Detenerse no es abandonar. Es elegir. Es decidir que tu dinero, tu tiempo y tu energía también tienen valor cuando los gastas en ti misma. Y si cuando te detengas las personas a tu alrededor notan tu ausencia antes de notarte a ti, eso ya te dice todo lo que necesitas saber. Mi nombre es Renata Campos. Tengo 34 años. Soy socia de una empresa que yo misma construí. Duermo en un departamento que es solo mío. Y finalmente, después de mucho tiempo, el único nombre que aparece en mis cargos automáticos es el mío. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.